Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob sumaban en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. José y sus hermanos y todos los que de esta generación murieron, pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Más tarde, hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros, así que debemos tramar algo para impedir que siga aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón rey de Egipto usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban, así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar todo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fua, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó a llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos a atenderlas. De esta manera, el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacían más poderosos. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Éxodo capítulo 2. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo a su hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Le parece a usted bien que llame a la nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya era grande, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: «yo lo saqué del agua». Moisés, cuando era ya un hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos los lados y, al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos que estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: «¿por qué golpeas a uno de tu propia raza?». Y aquel hebreo le contestó: «¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio.
En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo, pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Ahí se sentó cerca de un pozo. Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, él les preguntó cómo es que hoy regresaron tan pronto. Ellos contestaron: un egipcio nos defendió de los pastores, luego sacó agua por sotras y les dio de beber a las ovejas. Entonces Reuel les dijo: ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan a llamarlo para que venga a comer. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa, y ella tuvo un hijo al que Moisés le llamó Gersón, porque dijo: soy un extranjero en tierra extraña. Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentándose de su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y los dio Dios y se dio cuenta de su condición. Éxodo capítulo 3. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Lo he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jabuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo y esta es la señal de que yo mismo envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar cómo se llama. Entonces, ¿qué le voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: di también a los israelitas: el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Dios de los antepasados el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención a ustedes y que ha visto el trato que les dan en Egipto. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos de Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jabuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Los ancianos te harán caso. Entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro. Por lo tanto, déjanos ir al desierto a una distancia de 3 días de camino, a ofrecer sacrificio a nuestro Señor, Dios. Sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir, si no es que es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Después de eso, el faraón los dejará salir. Además, yo haré que los israelitas
se ganen la buena voluntad de los egipcios, de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina o a cualquier otra mujer que viva con ella que le dé objetos de plata y de oro y vestidos con los que ustedes vestirán a sus hijos e hijas, despojando así a los egipcios de todo lo que tengan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este libro del Éxodo, Éxodo significa salida, tiene una secuencia histórica, informativa, de lo que estaba ocurriendo al pueblo hebreo en Egipto, y que vemos que después de haber pasado José, de haber vivido ahí y de todos sus hermanos, y de haber muerto, quedaron sus descendencias y no había un líder, no había un guía espiritual. El pueblo vivía en Egipto, y vemos aquí entonces que los egipcios tenían una condición ya distinta con respecto al pueblo israelí. Esto es muy importante que lo analicemos, ya que nos vamos a empezar a dar cuenta aquí de la gravedad en la que se encuentra el pueblo hebreo en Egipto, y que los empiezan a esclavizar, los empiezan a maltratar. Ya no los empiezan a tratar como antes los habían tratado en la época de Jacob, época de José. Recordemos ustedes, ya que han leído y escuchado y estudiado el Génesis, en donde la vida en Egipto de todos los hebreos pues había sido muy óptima por causa de buen trabajo y administración de José. Y vemos como aquí la ausencia de un líder, la ausencia de un guía espiritual, hacía que pues el pueblo viviera conforme a su comportamiento simple y llanamente. Y vemos que el comportamiento también de los egipcios, pero era un comportamiento ya no muy cordial, ya que se dieron cuenta que los hebreos se estaban multiplicando demasiado, y sentían ellos miedo de ellos porque sentían que en un determinado momento podían llegar a tener problemas con los enemigos de otros países, y los hebreos podían ponerse de parte de los otros países y así acabar con los egipcios. Vemos entonces aquí en el capítulo 1 que nos está mencionando las 12 tribus que estaban ahí, todos sus descendientes en Egipto, de las 12 tribus de Jacob, y vemos que pues ya habían ellos muerto, y que de alguna manera sus descendientes estaban ahí viviendo, quizá de alguna separada o íntegra, pero que había una correlación con respecto a la descendencia de cada uno de ellos. Y vemos aquí como ya después nos menciona que un hombre de la tribu de Leví se casa con una mujer de la misma tribu y tienen a un hijo, al que ya después vemos que se llama Moisés. Y vemos cómo la historia nos está proclamando y nos está especificando cómo fue ese suceso. De hecho, hoy en día tenemos una película por ahí que se llama Los 10 Mandamientos, en donde se nos presenta este hecho de una manera ya muy fílmica. Y vemos aquí también entonces el hecho de que la mamá de Moisés 3 meses lo está criando y lo pone en un canasto en el río Nilo. La hija del faraón se va a bañar, encuentra el canastillo con el niño, está llorando y lo trata muy bien, y la hermana de Moisés le dice a la hija del faraón que si quiere pues trae a una nodriza o a la mamá del niño para que le dé de comer, porque pues estaba llorando porque tenía hambre. Y después de esto la madre se lo regresa a la egipcia y lo adopta la hija del faraón como hijo propio. Y vemos cómo entonces aquí la historia continúa diciéndonos que Moisés crece y que después de un tiempo se da cuenta que sus hermanos de raza son maltratados por un egipcio, el cual pues, lo mata y lo entierra. Y él de que no habían dado cuenta de ese suceso, y después cuando ve pelear a sus propios hermanos hace la pregunta el por qué se están peleando entre ellos, y ellos le contestan que si va a hacer también lo mismo que hizo con el egipcio, de matar a quien está agrediendo al otro. Entonces se da cuenta Moisés de que la situación pues ya se conoce, y él huye y se va de Egipto a otro territorio, en donde nos menciona aquí que huye porque también el faraón supo de que Moisés había matado a un egipcio y pues lo trata de encontrar para matarlo, porque pues no podían
estarse matando entre egipcios, ¿verdad? Y más sabiendo, si es que ya tenía conocimiento el faraón de que había sido adoptado y de que él tenía sangre hebrea. Y vemos cómo entonces se va Moisés y tiene miedo y huye y se va hasta Madián, y estando en un pozo para beber, llegan las hijas de Rual a sacar agua. Muy común este suceso. ¿Se acuerdan del suceso de la esposa de Isaac y también de la esposa de Jacob, en donde encuentran a su mujer sacando agua de un pozo? Es muy similar esta situación, ¿verdad? En que Moisés está en el pozo sacando agua y encuentra aquí a 7 muchachas que van por agua para llenar sus cántaros y llevar agua a sus bebederos. Y llega un pastor o unos pastores, y viendo que son puras mujeres, pues aprovechan de ellas y las quitan del lugar, y Moisés las defiende, y total que les ayuda a estas 7 mujeres. El número 7 es muy importante, y vemos cómo el papá de las mujeres le dicen que pues vayan por ese hombre que las defendió, las ayudó, las apoyó, para invitarle a comer. Y nos menciona aquí que pues al final de cuentas Moisés se casa con una de las hijas de este señor, y tiene un hijo que se llama Gerson. Y sí nos menciona el nombre de la mujer, que es Séfora, la esposa de Moisés. Después nos menciona que pues pasa el tiempo y que el rey de Egipto se muere, ¿sí? Y entonces vemos en el capítulo 10 la comunicación que tiene Moisés con Dios. Antes de empezar el capítulo 3 a darle una redacción, quiero comunicarles a ustedes el mensaje que nos da teológicamente hablando el capítulo 1 y el capítulo 2. Quiero también explicarles que el libro del Éxodo es muy distinto al libro del Génesis. Ya es un libro más posterior, escrito con otra situación diferente de escritura. El agiógrafo que escribe el Éxodo, aunque se le determina que quien escribió fue Moisés, pero hay posibilidades de que entendamos que quien lo escribió fue un escritor tomando las anécdotas, escuchando la situación que Moisés había vivido por boca de él mismo, o ese geógrafo tenía conocimiento de todo el suceso de que había pasado en la época de Moisés. En el capítulo 1, un mensaje o unos mensajes importantes obtenemos, teológicamente hablando, de la acción divina. Estos son, ya que vemos que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, el Señor nos asiste y siempre está en protección de nosotros. Vemos aquí cómo el faraón le dice a las parteras que ayudan a las hebreas a que maten a los niños y dejen vivir a las niñas, porque ya no quiere varones, ya que los varones pues, cuando son grandes podían ser guerreros en contra de los propios egipcios. Me llama mucho la atención, y quiero que ustedes lo denoten, que a pesar de que los hebreos tenían a nuestro Padre Dios como único Dios verdadero, siendo un pueblo monoteísta, y viviendo a pesar en un país, en Egipto, donde los egipcios son politeístas, tienen muchos dioses, y dioses paganos, dioses de piedra, no se hayan convertido los egipcios a la fe y a la creencia de los hebreos. Esto me llama mucho la atención, y quiero hacerles ver a ustedes este mensaje teológico de que hay un dicho por ahí que dice, si en el fuego andas, te puedes quemar, ¿sí? Hay otro dicho que dice que lobos andas, a aullar te enseñas. Y vemos aquí cómo los hebreos, independientemente de que vivían en Egipto y los egipcios tenían sus dioses, ellos no adoptaron esas tendencias
de adoración a otros dioses. La fe, el comportamiento, la herencia, la moral que tenían el pueblo hebreo, en su mayoría tenían un acercamiento total a nuestro Padre Dios. Esto nos hace ver que nuestro Señor, nuestro Padre, nos ayudará siempre, estará siempre con nosotros si nosotros permanecemos con Él y en Él. Y que no habrá ninguna otra fuerza maligna, fuerza negativa que nos pueda destruir. Esto es muy importante para que tú permanezcas a pesar de que tengas otras convivencias con otras personas, a pesar de que otra gente te quiera dirigir o guiar por caminos distintos. Debes de tú permanecer siempre en comunicación, debes de permanecer siempre unido a nuestro Padre Dios, ya que es una de las fuerzas más importantes para que tú sigas adelante y la vida la lleves plena conforme a Dios. Y esto te va a ayudar a ser feliz en esta tierra y estás cumpliendo así con nuestro Padre Dios. Y vemos aquí cómo los egipcios, a pesar de todo, a pesar de estar cerca de los hebreos y tener esa fe de los hebreos cerca de ellos, no la adoptan. Esto es un mensaje de que no porque estés o estén estas personas que están alejadas de Dios o que tienen otras creencias, no porque convivan con los que sí creemos en Dios, ya ellos también van a creer. Esto es algo muy difícil. Por eso existe la evangelización, por eso el estudio existe, el conocimiento de las cosas del Señor. Y como les menciono, aquí la historia del Éxodo nos está proporcionando de una manera ciertos desenlaces y comportamientos de las personas. Y aquí el comportamiento negativo de los egipcios y del faraón y el comportamiento positivo de los hebreos, donde los hebreos se están multiplicando, están teniendo una familia y sus mujeres son mujeres que pueden dar a luz sin mucho problema. En cambio las egipcias empiezan a feniquitar, las egipcias empiezan a tener pocos hijos, las egipcias no superan el suceso de la procreación. No solamente porque sean egipcias o porque su cuerpo sea muy diferente a las hebreas, sino también lo podemos ver de que la situación en ellas pues era distinta. El crecimiento de las cosas del Señor, cuando está uno unido con el Señor, el crecimiento de la abundancia, de la prosperidad, se presenta con mayor fuerza cuando nosotros estamos con el Señor. Si estamos lejos del Señor, las situaciones son más precarias, las situaciones son más negativas, son más austeras y no hay mucho fruto y no hay mucha abundancia. Este es el mensaje que estamos obteniendo nosotros en el capítulo 1 del Éxodo. Aquí la bendición la están recibiendo las mujeres, la bendición la está recibiendo el pueblo hebreo y se están multiplicando. ¿Cómo se está cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le había hecho a Isaac, que le había hecho a Jacob, de que iban a multiplicarse y que iban a ser muchísimos, que no se iban a poder contar, así como no puedes contar las estrellas del firmamento? Y que en la actualidad pues sabemos que los judíos existen, los israelíes existen en todo el mundo y que son muchísimos. Ustedes podrán decir, bueno, no, en la actualidad creo que los chinos son los que son más, ¿verdad? Pero los chinos están en China y algunos regados, y los israelitas tendrán un país muy pequeño desde los años 40 de nuestra era, estamos en el 2017, desde 1940 y tantos se les otorgó el tener un país, un territorio, y habrá muchos ahí, pero los judíos están regados por todo el mundo. En donde te pares, en cualquier país, hay judíos, hay israelitas viviendo, y son gente que pues Dios los ayuda mucho, son muy prósperos en los negocios, se multiplican, así como lo estamos viendo aquí en el primer capítulo del Éxodo. Y vemos aquí también
en el versículo 22 del capítulo 1, en donde se está marcando que es la primera vez que vemos que hay un asesinato de niños, ¿sí? En donde el faraón dice que echen todos los niños hebreos al río. Entonces vemos como la actitud negativa, la actitud de miedo del faraón, de creer que el día de mañana los hebreos les iban a hacer la guerra o se iban a poner de parte de sus enemigos o que iban a acabar con el pueblo egipcio, pues ese miedo hace caer en el pecado, hace caer en la distorsión y en el asesinato, el temor, el miedo y la envidia de que los hebreos se multipliquen, estén multiplicándose más que las mujeres egipcias pudieran tener más hijos. Bueno, hasta aquí vemos el capítulo 1. En el capítulo 2 estamos analizando que la situación, la descendencia es por medio de Leví, de uno de los 4 hijos de Jacob que tuvo con Lea. ¿Se acuerdan de eso? Y nace aquí un niño que después le ponen Moisés porque sacado del río. El nombre se lo pone la hija del faraón, no se lo pone la mamá. Yo creo que la mamá le ha de haber puesto otro nombre. Aquí no se nos menciona, pero sí se nos menciona el nombre de Moisés, que es el nombre que le pone la hija del faraón. Vemos que independientemente de que los hombres egipcios, su maldad es muy próspera, vemos que no todos son así. Vemos que una mujer, en este caso la egipcia, tiene buen corazón y posiblemente no podía tener hijos, como les vuelvo a repetir, por su problema en la situación de que no son muy prósperas las mujeres egipcias en ese tiempo. Y adopta a Moisés, al niño, que es puesto en el río. Este mensaje es muy importante. El agua, que significa pureza, que significa claridad, que significa vida, ya que acuérdense que nosotros estamos constituidos más del 75% de agua en nuestro cuerpo. Y el agua es muy importante. Y vemos como en las Sagradas Escrituras siempre se nos está mencionando que el agua es el símbolo de la salvación. Y lo vemos ya después, nosotros como cristianos, que en el bautismo es muy importante el agua. Y entonces aquí vemos que la mujer egipcia tiene un comportamiento de caridad, pero por una necesidad. Tiene un comportamiento de amor por una insatisfacción que posiblemente porque no puede tener hijos. Y adopta a este niño hebreo y que ya sabemos que es Moisés. Aquí nos damos cuenta entonces de que la situación de los egipcios varones y de las egipcias tienen un alejamiento a pesar de haber vivido, ¿cuántos años? 400 años vivieron los hebreos en Egipto. 400 años, el número 4 de preparación, y no se pudieron preparar bien el pueblo de Egipto. Aquí debiese haberse convertido los egipcios al credo de nuestro Señor. Debiese de haberse comunicado, adoptado la fe de nuestro Padre Dios. Y no, ellos continuaron, a pesar de todo, siguieron con sus creencias vanas, con sus creencias y adoraciones profanas. Esto nos hace ver que la situación es más difícil de lo que ustedes pueden creer. Hay gente que tiene otras creencias y es muy difícil que pueda dejar sus creencias. Hay gente que no cree en Dios y es muy difícil que pueda creer en Dios. Aquí la descendencia, vemos que los hebreos, hasta ahorita aquí se nos menciona que la mayoría de ellos, digo la mayoría, porque yo creo que sí existía alguna minoría en que también se habían contaminado igual que los egipcios, ¿verdad? De los hebreos. No podemos hablar de una totalidad, pero vemos que sí hay un acercamiento total en la creencia y en la moral de la aceptación de nuestro Padre Dios como Dios total y único. Y bueno, aquí vemos cómo cuando ya es grande Moisés asesina a un egipcio al ver que maltrata el egipcio a sus compatriotas,
los defiende. Vemos su actitud equívoca de Moisés de asesinar a un ser humano. Esto lo denoto para que ustedes se den cuenta que no todos los personajes bíblicos los debemos de tener como si fuesen héroes, como si los lleváramos al altar, como la Iglesia Católica hace, de subir al altar a seres humanos, por su buen comportamiento, por su moral, por su credo, por su fe en Dios. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. ¿Por qué me llamas santo si el único santo es nuestro Padre Dios? ¿Sí? Ni él mismo les aceptaba que le dijeran que era un santo de Dios. Esto es una situación un poquito difícil para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica pues eleva a los altares a seres humanos diciendo que son santos, que son perfectos. Bueno, pero después hablaremos de ese punto en otro versículo o en otro capítulo de la Sagrada Escritura para que quede más íntegro. Solamente les menciono esto, ya que es muy importante que nos demos cuenta que no debemos nosotros de estar elevando a los altares a las personalidades, que en este caso Moisés, pues es una personalidad, que podrán decir ustedes, bueno, después se arrepintió y después Dios lo perdonó y por eso está en un pedestal. Aquí lo que debemos de ver es de que ese no es el camino. A pesar de que Moisés tenía la preparación, el conocimiento de las cosas de Dios, no tenía él, ¿sí?, una fuerza total para dejar de cometer estupideces, que en este caso matar a un egipcio. No tampoco lo vamos a vanagloriar, decir, ay, qué bueno, por defender a sus hermanos de raza, mata a un egipcio. No, es que nosotros no podemos. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Mató a Abel. Entonces, ¿y que a poco eso estuvo bien? Pues no. ¿Y a poco esto estuvo bien? Pues tampoco, ¿verdad? Bueno, pero el juicio los hace nuestro Padre Dios. Solamente lo estoy aquí denotando de que debemos de entender de que nosotros no nos debemos de hacer justicia por nuestras propias manos. Y Moisés aquí tiene su equivocación. Es un asesino, Moisés. Bueno, dirán muchos de ustedes, oye, pero ¿cómo estás diciendo eso? Aquí lo dice. No estoy inventando nada. Este es un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Después se encuentra Moisés peleando a sus compatriotas, a sus hebreos, y se da cuenta de que pues también los hebreos ahí están en condiciones inhóspitas en las cosas del Señor. Se pelean entre ellos. Pues así son los católicos también se pelean, nos peleamos entre nosotros, y digo nos peleamos porque pues, somos católicos, ¿no? Y nos estamos peleando entre nosotros. ¿Qué es lo que nos hace falta? El conocer, amar y servir a Dios, para dejar a un lado todas esas tonterías, todas esas equivocaciones. Y entonces nos damos cuenta que a falta de un líder, a falta de un pastor, a falta de un guía, el pueblo hebreo, después de la muerte de todos los 12 hijos de Jacob, habían quedado a la deriva en todos los aspectos, y esa es una forma que debemos nosotros de entender. Hoy en día nuestro guía, nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo, y no podemos apartarnos, porque entonces si nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina, pues vamos a cometer estupideces como las que estamos aquí entendiendo y leyendo, como lo estaban haciendo los hebreos, se estaban peleando entre ellos. Y llega Moisés a querer controlar, siendo que Moisés también tiene un problema mayor. Entonces, así pasa con nosotros ahora en la actualidad. Seguimos a un pastor de nuestra Iglesia Católica, un sacerdote, siendo que muchas veces este pastor y sacerdote está más atarantado que nosotros, ¿no? Y que nada más está dedicado a las cosas mundanas y materiales. No les digo que todos, pero sí hay algunos así. Entonces, ¿cómo nos va a servir como guía? ¿Cómo nos va a servir como pastor? ¿Cómo nos va a servir como un maestro para conocer, amar y servir a Dios? Entonces, es muy importante que tú leas, que tú estudies, que invoques al Espíritu Santo para que
te guíe y te dé fuerza para que entendamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros y podamos entonces comportarnos de una manera honorable ante nuestro Padre Dios y cumplamos con lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque venimos a un trabajo, ¿sí? Acuérdate de los dones del Espíritu Santo que tenemos. Entonces, cada uno de esos dones, pues tú lo tienes 1, 2, 3, no sé cuántos tengas, y eso los tienes que poner al servicio, para que de esa manera al Señor le estés ofreciendo. Y el Señor, a cambio, pues vemos aquí que si estás unido con Él, pues nos va a dar satisfacciones de todo tipo, familiares, ¿sí? Sociales, económicas, ¿sí? Y espirituales principalmente. Y bueno, pues vemos aquí cómo el faraón se dio cuenta y trata de matar a Moisés, y Moisés huye. Pues sí, pues es lógico, ¿verdad? Acaba de cometer un asesinato. Y se va y llega a la región de Madián, y en donde encuentra su vida propia. Y vemos cómo al llegar al pozo encuentra 7 mujeres. El número 7, que es la plenitud. Ahí es en donde empieza la conversión de Moisés. Ahí es en donde empieza el desarrollo óptimo de la condición de Moisés conforme a las cosas del Señor. El número 7 significa plenitud. Vemos cómo ayuda a estas mujeres, le agradecen. Estas mujeres, el padre le agradece, lo invita a comer, que es una común unión con esa gente. Se casa con una de esas hijas de este señor y tiene a su hijo. Entonces, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Ya te casaste, vas a sentar cabeza, ¿verdad? Así lo dicen vulgarmente en la sociedad. Aquí estamos viendo que la situación de Moisés es una. Empieza aquí su situación óptima con respecto a las cosas del Señor, y muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿sí? Ya cuando verdaderamente estamos viviendo la vida de una manera familiar, con una esposa e hijos, la vida la vemos muy diferente que cuando nosotros éramos solteros, cuando estábamos sin una familia de pareja, éramos hijos de familia. Se ve muy diferente la vida que cuando tú ya tienes tu pareja y tus hijos. Y vemos entonces aquí que el Señor, a pesar de toda esta situación, escoge a Moisés. Lo mismo Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes? Escoge a sus discípulos, no porque sean santos, sino porque son pecadores. No porque sean inteligentes, sino porque son ignorantes. No porque conozcan mucho a Dios, sino porque tienen ausencia del verdadero significado de las cosas del Señor. Y lo vemos con los discípulos. Simón Pedro, era un pescador muy rudo, muy áspero y muy ignorante en las cosas del Señor. Pudieron haber escogido nuestro Señor Jesucristo a gente del Sanedrín, a gente preparada, y no fue así. Ya ustedes creo que se están ahorita recordando, ¿verdad? Cada una de las personalidades de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que no eran unas personalidades así que dijéramos, uy, los superhéroes, no, eran gente común y corriente, de toda índole, familiares de nuestro Señor Jesucristo como no familiares, gente con algo de preparación y gente totalmente sin preparación, gente trabajadora y gente que tenía puestos públicos y muy importantes. Bueno, ahorita no les voy a dar yo la nota de cada uno de los discípulos porque no es el caso. A lo que voy es que el Señor escoge aquí a Moisés para que realice un trabajo muy importante. Y vemos aquí que nos menciona en el versículo 23 de este capítulo 2, con el correr del tiempo el rey de Egipto muere, y los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos. Como que Dios estaba muy lejos, estaba escuchando música, y no los había escuchado en 400 años, y al final pues como que los escucha y como que hay un quejido, un lamento, ¿no? Me da mucha admiración los hagiógrafos de aquel entonces de cómo escribieron esto, porque nos hacen ver las cosas de una manera muy infantil en la actualidad, ¿verdad? Como lo que les estoy haciendo esta crítica, como
pues que Dios los escuche. Pues que no los había escuchado en el año 300 de haber vivido ahí, en el año 200, en el año 350, en el año hasta los 400 años ya los escuchan, ¿no? Pero esto tiene un significado importante, por eso el análisis no debe de ser histórico y literal, tiene que ser un estudio teológico, porque si no caeríamos en lo que les estoy haciendo ver, en una crítica absurda. Como aquí nos dice que entonces Dios escuchó sus lamentos, entonces no los había escuchado antes. Aquí nos da a entender esto, de que el Señor, si nosotros le pedimos, si nosotros hacemos oración, el Señor nos atiende. Es muy importante el alabar, adorar y el platicar, el hacer oración con nuestro Padre Dios. Esto es muy importante. Entonces, dice aquí que vio Dios y se dio cuenta de su condición. Nos menciona aquí en el número 24, y atendió sus quejas. Dios nos escucha si hacemos oración. Y entonces ahora sí pasamos al capítulo número 3, en donde nos menciona que Moisés estaba cuidando sus ovejas, está trabajando, cuidando sus ovejas, haciendo un trabajo muy común que hacen los hebreos. En donde, ahí en la tierra de su suegro, Jetro, en Madián, y dice que un día lleva al desierto, llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb, así se llama el monte, o sea, ya lo estamos entendiendo, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, el ángel del Señor, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Le da mucha curiosidad, entonces pensó: qué cosa tan extraña, voy a ver qué es por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás pisando es sagrado. Vemos entonces aquí cómo ya hay una comunicación directa de Moisés con Dios, a pesar de que es un asesino. Dios lo va a convertir, Dios le va a dar su trabajo para que él haga un bien y no esté haciendo estupideces y esté nada más dedicándose a ser un hombre común y corriente en el mundo, trabajando ahí, cuidando con su esposa, su suegro, sus hijos, o su hijo, en este caso Gerson, y trabajando bien, honradamente. Pues no, así nos pasa a nosotros en la actualidad. Pues estudiamos, trabajamos, vivimos en familia, nos portamos bien. Pues no, tienes que tener un trabajo ante el Señor. Ese es el mensaje que estamos recibiendo de aquí. Que no porque estés viviendo tú de una manera honesta en esta vida, ya te sientes que ya cumpliste, ¿no? Tienes que poner a trabajar los dones del Espíritu Santo, y tu trabajo ante Dios es muy importante. Y aquí Moisés va a recibir las órdenes de nuestro Padre Dios. Y le dice: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se cubre la cara a Moisés porque piensa que va a ver a Dios. Pues no lo va a ver. Dios nada más le está comunicando en su idioma. Sí, no le está hablando en otro idioma, le está hablando en el idioma hebreo o arameo, en el idioma en que él estaba entendiendo. No le estaba hablando en el idioma egipcio, ni amorreo, ni jeduseo, no, le está hablando en su idioma y lo entiende, y le está explicando que es el Dios todopoderoso. Dice: claramente he visto cómo sufre mi pueblo. Dios dice que es su pueblo. En la actualidad, hijo de Dios, sí, es su pueblo de Dios, aunque no lo quieras tú aceptar. A lo mejor tú que estás escuchando esto, pues eres, no sé, de otra raza, de otro país, ¿verdad? Pero pues quiero hacerte entender que el pueblo del Señor, el pueblo elegido del Señor, son los judíos, son los israelitas. Y eso no te puede decir: ay, me da envidia, porque ya nuestro Señor Jesucristo nos permitió, dando su vida por nosotros, a que nuestro Padre Dios nos llame también sus hijos a nosotros. Entonces ya el pueblo de Dios no solamente son los judíos, sino todo aquel que escucha y obedece. O sea, un shema, todo aquel que es un discípulo del Señor. Si tú escuchas y obedeces a Dios, ya eres su hijo de Dios, ¿sí? Muchos dirán: bueno, si ya estoy bautizado, yo soy hijo de Dios. Sí, pero si estás bautizado y no haces lo que te corresponde, eres un hijo malcriado.
mal criado, ¿sí? Bueno, y aquí nos sigue diciendo que Dios está escuchando ese clamor, esa oración, esa petición que están haciendo su pueblo. Dice, he bajado a salvarlos. Así nos menciona el agiógrafo. He bajado, como si estuviera allá arriba, arriba del cielo, ¿no? Ya sabemos que el globo terráqueo, pues hay cielo por todos lados, arriba, abajo, del lado este o del oeste, ¿no? Es una tierra que da vueltas al sol. Pero así en ese entonces el agiógrafo pues dio a entender de que Dios viene a nosotros. Hay una comunicación. Y le dice que los va a sacar de ahí y que los va a llevar a un lugar en donde haya prosperidad, donde haya miel, leche, sí, en el lugar en donde el país es de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos. Y le dice, te voy a enviar a ti, le dice a Moisés, ese es su trabajo que va a realizar a Moisés. Ya para que deje de estar haciendo estupideces, primero se volvió un asesino y después bien relajado, bien relax, sí, casado con su mujer Séfora, su hijo Gerson, cuidando sus ovejas, trabajando honradamente y bien, y ya, no, pues no. A lo mejor tú en la actualidad tienes una vida buena, pero no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Entonces, aguas, porque todos venimos a cumplir con un trabajo. Y bueno, pues aquí nos menciona que Moisés, ¿quién soy yo para ir con el faraón y presentarse, verdad? Y le dice, yo te envío, yo voy a estar siempre contigo, Dios siempre va a estar con nosotros si estamos cumpliendo con su palabra. Y le dice, pues, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Dios no puede tener nombre, no tiene nombre, porque no es un ser humano. Dios es todopoderoso. Y le dice a Moisés, tú les vas a decir eso y te vas a agarrar a los ancianos de Israel y vas a acompañarte con ellos ante el faraón. Pero el faraón no los va a dejar salir tan fácilmente. Pero al final de cuentas, Dios dice, les voy a mandar pues un castigo, unos castigos al faraón para que entiendan que yo soy el Todopoderoso y los deje salir. Y cuando salgan, pues no solamente se van a salir con las manos vacías, sino que benévolamente, nos menciona muy claramente aquí, dice, además yo haré que los israelitas se ganen la buena voluntad de los egipcios, y de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, sino que todas las mujeres, ¿verdad?, salgan con objetos de plata y oro, pues para que puedan ellos comerciar, negociar y tengan con qué poder hacer cambalache, ¿verdad? Y en el lugar donde lleguen, pues puedan tener ellos poder adquisitivo. Entonces vemos aquí muy claramente entonces que Moisés es guiado por nuestro Padre Dios. Moisés empieza a recibir su mensaje, y es un mensaje que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Debemos de entender que el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Si tú en la actualidad, la edad que tengas, todavía no sabes, pídele al Espíritu Santo que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y para esto, pues, haz oración, comunícate con nuestro Padre Dios, ¿sí? Infórmate, conoce la palabra de Dios. Si has escuchado el Génesis y estás escuchando esto, te vas a dar cuenta que no es nada más el leer las Sagradas Escrituras. No es solamente estudiarlas, hay que interpretarlas. Y no solamente interpretarlas, hay que saber teológicamente qué es lo que tú tienes que hacer. Por eso estas explicaciones. No creas que estas explicaciones son solamente para leerte la Sagrada Escritura, para que te entretengas, para que te des sueño y para que se te quite el insomnio y te duermas al estar escuchando esto, porque mucha gente al escuchar se duerme. Mucha gente cuando está rezando el rosario le da sueño, ¿sí? Y está rezando y se está durmiendo, y está el Padre Nuestro y se está durmiendo, y está el Ave María y se está durmiendo, ¿eh? ¿Sí? Y muchas veces ya cuando acabaron de rezarlo se quieren dormir o se duermen. Se les da el sueño, ¿no? Dicen algunos analistas que la forma de rezar el rosario, la metodología de rezar el rosario, hace que nuestro cerebro produzca
una necesidad de dormir, que es como un placebo para poderte dormir, un placebo natural. ¿Ah? Bueno, pero ese es otro punto. Entonces vemos aquí cómo nuestro Padre Dios se comunica con Moisés en el monte Horeb y se comunica contigo ahí todos los días, mañana, tarde, noche y en tu dormir. Y te está pidiendo que lo conozcas, que lo ames y que lo sirvas. Y que no te dediques nada más a vivir una vida buena, normal, ¿no? Dirás tú, pues yo llevo una vida buena, yo no he matado como Moisés, ¿verdad? Yo no he robado, ¿verdad? Yo no he querido hacerle daño a mi hermano como los hermanos le quisieron hacer daño a José, en venderlo, ¿verdad? En deshacerse de él. Yo no he tenido esas tendencias, ¿verdad? Vives una vida normal y buena y placentera, que bueno, pero necesitas ponerte a trabajar. Necesitas ponerte a trabajar los dones del Espíritu Santo, porque si no, entonces no estás haciendo lo correcto, no estás haciendo nada. Esto es lo que estamos obteniendo. Vemos cómo Moisés es elegido por el Señor, y no porque sea una persona santa, de ninguna manera. No podemos decir San Moisés, porque no era un santo. Había asesinado a un ser humano. Oye, pero era egipcio. Y era un ser humano. Y eso fue un error. Él creció sin una guía espiritual buena, porque los guías pues, ya se habían muerto. Y ya estaba todo el pueblo hebreo ahí inmerso en Egipto. Pero vuelvo a repetir, todo esto es precisamente para que te vayas dando cuenta de que el Señor todo lo tiene preparado. No te voy a decir que Dios le haya permitido a Moisés matar al egipcio para que después llegara a obtener esto, no, sino a causa de que Moisés mata a un egipcio y sale huyendo de ese pueblo, sale huyendo de esa tierra de Egipto y llega a un lugar próspero. Dios lo escoge a pesar de ser quien es. Y muchos de nosotros diremos, bueno, pues yo soy muy pecador, yo ya no me salvo, yo cómo voy a hacer, yo he hecho y deshecho, ¿sí? Dios que me va a perdonar, no, yo ya, ¿no? Y hay unos que dicen, yo soy el diablo, ¿verdad? Pues sí, porque si te puso los cuernos tu vieja, pues eres el diablo, ¿verdad? Ya tienes cuernos, ¿verdad? Y si no, pues eres el diablo que sale en las pastorelas, ¿verdad? Muchos ya se creen muy pecadores y ya se sienten como que Dios no los va a perdonar, ¿sí? Muchas veces están lejos del conocimiento del amor de Dios y no entienden las cosas del Señor. Y vemos aquí como Moisés no es que haya visto a Dios, no, escuchó la voz de Dios en el monte Horeb. Pero vemos cómo la zarza hirviendo era un ángel del Señor. No es Dios el que está hirviendo, ¿te das cuenta de eso? Porque mucha gente dice, es que Dios se presentó en forma de fuego hirviendo. No, es un ángel de Dios que lo manda para que esté prendido como una zarza. Un ángel del Señor. Y el ángel del Señor es el que está prendido. Es lo único que se escucha ahí entre la zarza es la voz de Dios. Y quien la escuchó fue Moisés. No era una trompeta ni tampoco una bocina como para que la escuchara todo mundo. La escuchó Moisés y posiblemente ni el sonido existió, sino que lo escuchó Moisés dentro de su mente, dentro de su audición. Y no es que Dios estuviera haciendo un escándalo tremendo, ¿no? Lo escuchó en su interior Moisés, y es así como nosotros escuchamos a Dios en nuestro interior. No hagamos películas, pues ya se hicieron una película de los 10 mandamientos en donde vemos muy bonito cómo se suscitan las cosas, ¿no? Pero es una película. Esta es la realidad, escrita así por una geógrafo, y que le puso puntos y comas a su antojo, y que de repente dice que pues Dios los escuchó como si no escuchara a Dios, ¿verdad? Y entonces sí bajó, ¿verdad? Como si bajara no sé de dónde, sacó una escalera y se bajó. Pues no, o sea, es la forma literal escrita de una geógrafo que te quiere dar a entender algo, un mensaje. Es por eso que es importante que te des cuenta que no es el entendimiento de la Sagrada Escritura una forma literal, porque caeríamos en errores. Los hagiógrafos
te lo explican de una manera, mundanamente hablando, pero no es la manera más correcta como para que tú lo puedas interpretar. Insisto, el libro del Éxodo es muy distinto al libro del Génesis. Lo estamos escuchando y lo estamos analizando y leyendo de una manera muy distinta. E independientemente de que pues los 5 libros de la Sagrada Escritura, que es el Pentateuco, que es la Torá de los judíos, es el segundo libro, Éxodo, es muy importante para los judíos este libro, en donde pues tienen a Moisés como un gran personaje, y vemos como en la época de nuestro Señor Jesucristo, en la transfiguración, se presentan Moisés y Elías y Jesucristo. Están, y Pedro, Santiago y Juan ven todo ese suceso. ¿Se acuerdan de ese evangelio que tenemos por ahí, en uno de los evangelios, en donde se presenta la transfiguración? Ahí se presenta Moisés, que es la representación de la ley, y Elías, que es la representación del cumplimiento de la ley, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo, que está ahí entre el cumplimiento y la ley, viene a darle totalidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ese evangelio ya lo hemos escuchado, ya lo hemos explicado, y ahorita solamente se los denoto para que se den cuenta que Moisés, miles de años después, hace su aparición una vez más, ¿eh? A pesar de que fue dijimos, asesino de un egipcio. Eso no quiero que te lo quites de la mente, porque si no le quitamos méritos a las cosas, a la acción divina de Dios con el hombre en su total perdón. Pero el perdón llega con las obras, ¿sí? Como dice Santiago 2, en su carta de Santiago 2, que no es el Santiago el apóstol, es otro Santiago. Tampoco te voy a explicar ahorita, pero como dice Santiago 2, ¿sí? Que dice, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces aquí Dios agarra a Moisés, nos agarra a nosotros, ya estamos viviendo muy bien, tenemos un pasado feo, pero el Señor quiere que te pongas a trabajar, y eso es lo que debemos hacer de hoy en adelante. Te invito entonces a que pongas atención qué es o cuál es tu trabajo que debes de realizar en este mundo. La edad que tengas, tienes que empezarlo a hacer si no lo has hecho. Si lo estás haciendo, bendito sea Dios, lo estás llevando a cabo. Si no, de lo contrario, te vas a ir de aquí, y ese talento que enterraste te lo van a quitar, se lo van a dar a quien sí lo está produciendo, y a ti hasta ahí se acaba verdaderamente tu existir. Que Dios te bendiga.